Buenos días. Buen día, doctor. Buenos días, doctor. Hola, buen día. Bueno, vamos a continuar con la clase. Ya el día de ayer ya vimos qué es la diálisis. Sabemos que es un tratamiento que va a sustituir la función de filtración. Ojo, hay que ser muy claros en qué es lo que sustituye, ¿no? Lo único que hacemos es sustituir la función de filtración glomerular en aquellos pacientes que la superficie glomerular pues es insuficiente para mantener la homeostasis. Algunos pacientes todavía pueden tener algo de función residual, es decir, cuando nosotros entramos a diálisis, probablemente orinen algún volumen, a lo mejor no tan significativo, pero todavía pueden tener algo de orina. Sin embargo, pues esta situación ya no es suficiente para mantener el organismo en equilibrio adecuada. Hablábamos del componente de la diálisis, que básicamente es la membrana peritoneal, los tres tipos de poros que vamos a encontrar en la membrana, cómo a través de la membrana no solo vamos a filtrar los solutos que habitualmente se filtran por el glomérulo, sino que además vamos a filtrar solutos más grandes. Ahí perdemos proteínas, perdemos albúmina, y eso va a hacer que nosotros tengamos que incrementar el aporte proteico del paciente una vez que inicia tratamiento sustitutivo. Ahora, el segundo componente fundamental para que funcione una diálisis, pues es el catéter. Obviamente yo entiendo que voy a hacer un intercambio de un líquido que se encuentra hiperosmolar a través de una membrana. Voy a poner en contacto dos líquidos, diferentes composiciones con diferentes osmolaridades, y voy a permitir una difusión pasiva y un ultrafiltrado, un equilibrio de ósmosis secundario, al poner en contacto estas dos membranas. Ahora, lo que nos faltaría entonces es cómo se ponemos en contacto esto, pues es a través de un catéter. El catéter que nosotros utilizamos es un catéter para diálisis peritoneal, proporciona esa comunicación entre el exterior y el peritoneo, da un flujo bidireccional, y pues obviamente este flujo debe ser sin ninguna molestia. El éxito del tratamiento va a depender completamente de que nuestro catéter esté bien posicionado, que sea funcional. Es un tubo de silicón flexible, ¿vale? Que ya son los que utilizamos actualmente, todos son permanentes. Ya los catéteres rígidos y semirrígidos prácticamente ya no se utilizan, y es lo que yo les comentaba, que al principio de la diálisis lo que se hacía, que todavía me tocó ver uno o dos, una situación bastante traumática cuando lo veías por primera vez. Ponías al paciente en decúbito, se limpiaba la zona y clavabas un catéter rígido, ¿no? Prácticamente funcionaba la cavidad para llegar en comunicación. Obviamente los riesgos siempre había, ¿no? Siempre existía la posibilidad de perforar un intestino, de un sangrado. Actualmente se colocan catéteres que ya son permanentes, son catéteres flexibles, catéteres de silicona, que si bien se pueden poner por vía transcutánea sin necesidad de una cirugía, con apoyo de una guía, estas generalmente se utilizan en primero abdómenes vírgenes, abdómenes que no han sido operados. Segundo, abdómenes que no tienen demasiada grasa visceral. El problema de nuestra población es que la mayoría son muy gorditos. Entonces, ponerlo por vía transcutánea, en la gran mayoría de los casos no es posible porque no da la guía. Entonces, se puede, pero pues la mayoría se colocan en quirófano. Esto que vemos aquí, este es el catéter. Obviamente, si tuviéramos la oportunidad de las prácticas, pues lo verían en vivo. Este es lo que nosotros utilizamos. El catéter termina acá, ¿vale? El catéter tiene una porción interna y una porción externa. La porción externa se une a una
Tiene, donde termina el catéter, la porción externa del catéter tiene un conector, generalmente es un conector de titanio. El titanio se utiliza por las propiedades asépticas de este mineral. Entonces aquí se coloca un conector de titanio y después lo que va del conector de titanio hacia afuera es lo que se le llama línea de transferencia. Las líneas de transferencia se cambian en promedio cada 6 meses. Y el catéter pues se puede quedar ahí en forma permanente los años que sea necesario mientras no se mueva. Entonces, a partir del conector de titanio hacia la parte externa, eso se llama línea de transferencia. A partir del conector de titanio y toda la porción externa y la porción interna es el catéter como tal. La línea de transferencia es la parte que nosotros manipulamos para poder hacer las diálisis, es la parte que nosotros vamos a tocar, la parte que vamos a tener en contacto. Si ven aquí tiene una porción azul que tiene ahí dos pequeñas hendiduras de forma rectangular. Esas hendiduras nos señalan dónde vamos a colocar nuestros dedos para manipular el catéter a la hora de abrirlo. ¿Vale? Una vez que quitamos este tapón, aquí abajo va a quedar un conector que es hacia donde va a ir la bolsa. Eso jamás lo vamos a tocar directamente con las manos para evitar la contaminación. Y este tapón se desecha cada sesión. El tapón no es reutilizable. El tapón por la parte interna tiene una pequeña gota de isodine para evitar contaminaciones. Y el éxito de una buena diálisis obviamente es la higiene y la técnica correcta. ¿Bien? Normalmente la diálisis la realiza el paciente, la realiza el familiar del paciente, en el hospital la realiza el personal de enfermería. Sin embargo, sí es muy importante que nosotros tengamos algunas nociones muy básicas de qué es lo que podemos hacer. ¿Qué puedo manipular? Puedo manipular la línea de transferencia. Mis dedos se colocan acá y después de este punto, generalmente nosotros no tocamos para evitar contaminaciones. Algunos catéteres tienen un conector de plástico, el cual pues obviamente es por cuestiones de costo, no por otra cuestión, ¿no? Lo ideal es que sea un conector de titanio, ya que el titanio tiene propiedades antisépticas y nos serviría como una barrera adicional para evitar colonizaciones. Ya como habíamos comentado, el grave problema del catéter es que es un medio directo y todo lo que entre a través de esto, de la línea de transferencia y por dentro de mi catéter, va a ir directamente hacia el peritoneo. Entonces, obviamente, cualquier infección, cualquier bacteria que entre por acá va a generarnos una peritonitis en forma directa. Ya en cuanto a los catéteres definitivos, ya habíamos comentado, la porción interna del catéter, la porción externa es la que vemos, porque se conecta a la línea de transferencia. Tiene una porción interna, la cual tiene una porción que atraviesa el tejido subcutáneo y una porción intraperitoneal. La porción que atraviesa el tejido subcutáneo puede ser recta o puede ser curva, y si es recta, es lo que se le llama, el trayecto subcutáneo, si es recto, es lo que se llama catéter de Tenkov. Si el trayecto subcutáneo es curvo, es un catéter en cruz, un cuello de cisne, un Missouri, que tiene diferentes curvaturas. Todos estos diseños se han ido haciendo con la intención de mejorar su funcionalidad. Generalmente tiene unos cojinetes que son unos algodoncillos, un manguito de Dacroft, la cual se fija inmediatamente por debajo de piel el primero y el segundo inmediatamente por debajo del tejido subcutáneo. Esto va a generar una reacción fibrótica que de alguna forma va a sellar los orificios de entrada. Una situación muy común es la externalización del cojinete. Cuando el cojinete se ve por fuera, es un cojinete que tiene un alto potencial de contaminación y hay que retirar. Bueno, ya el trayecto intraperitoneal después del trayecto subcutáneo, ya hay una parte que está propiamente dentro del peritoneo. Entonces, ese trayecto intraperitoneal puede terminar en una forma recta o en una forma curva. La forma curva es una espiral y pues coloquialmente le llamamos catéter cola de cochino. Entonces puede ser un Tenkov con cola de cochino. ¿Qué quiere decir esto? Que el trayecto subcutáneo es recto, pero el trayecto interno termina en una porción en espiral. Bueno,
Algunos modelos ya van a tener un pequeño disco de metal, un pequeño disco que va a permitir que no se esté moviendo, y otros tienen una punta de tugneso, que es un metal que va a hacer que el catéter siempre esté enfocado hacia abajo por el peso que produce. El detalle del catéter es que si se moviliza la punta y queda hacia arriba, el catéter es disfuncional, ya no se puede utilizar. ¿Por qué? Porque no va a drenar. El líquido va a ingresar, pero no va a ser posible que drene. El líquido drena simplemente por gravedad. Entonces, si la punta del catéter está dirigida hacia la parte superior, para que ese catéter drenara, lo que tendría que hacer es poner al paciente de manos, parado de manos para que drenara, ¿no? Entonces, obviamente, lo que se va a buscar siempre es que la punta del catéter esté dirigida hacia los huecos pélvicos. Bueno, aquí tenemos otra foto del catéter. Esto es lo que vemos. Esta es la porción externa. Aquí se alcanza a distinguir el cojinete. Es un pequeño artefacto de Dacroft que va generando una reacción fibrótica que va a sellar la entrada. Esta es la porción externa del catéter, su conector de titanio, y de aquí hacia acá es nuestra línea de transferencia. Estos son algunos modelos de catéteres. Aquí vemos los dos cojinetes. Este va inmediatamente debajo de piel y este va donde termina el tejido celular subcutáneo, inmediatamente debajo del peritoneo. La punta de este catéter es recta. Este es un Tenkov con sus dos cojinetes y la porción intraperitoneal termina en espiral. Esto es lo que le llaman catéter de cola de cochino. Este es un catéter con un disco de fijación. Entonces, aquí tenemos un trayecto curvo, por tanto ya no es un Tenkov, es un Swagnet, es un cuello de cisne, y aquí tiene su disco intraperitoneal para evitar movilizaciones. Bueno, esta es la punta del catéter. Si nosotros vemos, al final del catéter, todo esto tiene pequeños orificios, que es por donde cuando yo infundo, por aquí sale el líquido, cuando yo dreno, por aquí sale ese líquido y nuevamente se elimina. Aquí tenemos más ejemplos de catéteres. Los catéteres se han ido modificando, tratando de que sean más funcionales. Aquí más que el tipo de catéter, muchas veces depende también del tipo de paciente. Y un paciente ideal sería un paciente que tuviera poco tejido celular subcutáneo, que no tuviera tantas, que no tuviera adherencias. Otro punto que hace que el catéter migre con mucha frecuencia es un paciente que no evacúa adecuadamente. Entonces, un paciente que tiene problemas para evacuar, que tiene episodios de constipación, genera movimientos peritoneales mucho más intensos y puede ir desplazando la punta del catéter. Otra cosa es aquellos pacientes que tienen demasiado tejido graso, ¿no? Los que tienen un aumento demasiado prominente. Entonces, el aumento enreda el catéter y finalmente se va perdiendo la funcionalidad del mismo. Bien. Esta es una imagen de lo que les comentaba, yo creo que ya no les va a tocar verlo. Este era un catéter rígido, era un tubo prácticamente con muchos orificios, que tenía una guía de metal que iba en su interior. Pues agarrábamos, limpiábamos las hélices del pubis y se clavaba ese catéter. Por aquí luego se conectaba a la bolsa de diálisis, se ingresaba el líquido, le damos su tiempo de reposo, abríamos y sacábamos el líquido. Se repetía 15, 14 veces, 14, 20 veces este mismo procedimiento, ese mismo entrar y salir, y al término de esa sesión se retiraba el catéter y el paciente se iba a su casa. ¿Qué pasaba? Pues iba a volver a estar urémico en unas 2 o 3 semanas, iba a regresar otra vez a dializarse, otra vez a hacer el mismo proceso, hasta que finalmente pues el paciente fallecía, ¿no? Era un procedimiento que, si bien nos daba algo de sobrevida, mejoraba algunos síntomas, al final de cuentas no era una solución definitiva, ¿no? Aquí también tenemos una idea, los dos cojinetes, primer cojinete, segundo cojinete, trayecto externo, trayecto subcutáneo, trayecto intraperitoneal.
Bueno, ¿dudas hasta aquí? ¿Ninguna? No, doctor. No, doctor. No, doctor. Ok, entonces continuamos con el siguiente elemento para una buena diálisis, que es las soluciones de diálisis. Ya hablábamos que tenemos una membrana, que es el peritoneo, ya hablábamos que tenemos un medio de comunicación entre el exterior y el interior, que es nuestro catéter. Y ahora lo que sigue, la otra parte que tenemos que es fundamental para una buena diálisis, es el líquido, ¿no? La solución. Obviamente debe ser apirógeno, estéril, es una solución tamponada que tiene un buffer para evitar cambios en el pH y que debe tener un agente osmótico. El agente hiperosmótico que utilizamos con mayor frecuencia es la glucosa. Hay ciertas características que dicen los libros que tendría el líquido ideal para la diálisis, pues que obviamente pueda ser, el aclaramiento fuera predecible y estable, que hubiera una mínima absorción del agente osmótico, que permitiera aporte de nutrientes, que corrigiera el equilibrio ácido-básico sin intervenir con otros componentes, que esté libre de pirógenos, estéril, que no pueda permitir el crecimiento de microorganismos, que sea inerte con el peritoneo y sin metales tóxicos. Obviamente esa solución ideal no existe, es todavía una utopía. La más utilizada sigue siendo glucosa, la cual no cumple con muchas de estas situaciones. Es una solución que no es predecible el aclaramiento. Yo puedo intuir, pero va a depender también de qué tipo de peritoneo tenga ese paciente. Entonces no puedo predecir cuánto va a aclarar con una certeza. Una mínima absorción del agente osmótico, si hay una mínima absorción del agente osmótico, siempre y cuando no exceda yo el tiempo de equilibrio. Entonces, si yo dejo mi líquido más allá de 6 horas, el agente osmótico se va a absorber. Permitir aporte de nutrientes y electrolitos. Podemos agregar potasio, pero no podemos agregar otro nutriente. Podemos agregar fármacos, sí, podemos agregar ahí algún antibiótico, podemos agregar insulina, pero hasta ahí. Corregir el equilibrio ácido-base permite, la solución sí permite una buena corrección del equilibrio, sin embargo, sí interactúa con los otros componentes de la solución. Generalmente las soluciones son libres de pirógeno, son estériles, pero al ser glucosa, sí es fácil de contaminarse. Entonces, las soluciones de glucosa, pues, deben ser tratadas con sumo cuidado. Es bien difícil que luego vas y resulta que el paciente tiene sus soluciones en el piso, abiertas. La solución como tal trae un doble empaque para mantenerse lo más limpia posible. Sin embargo, esto no ocurre en la mayoría de los casos. Tienen que ser pacientes muy, muy disciplinados. Bueno, ¿cómo está compuesta nuestra solución de diálisis? Aquí está la solución básica, la composición básica de las soluciones. En cuanto a sodio, la mayoría de las soluciones de diálisis tienen 132.000 equivalentes. Hay algunas con 135. El potasio, de 0 a 2 milimoles. El cloro, de 93 a 103. Generalmente puede haber 3 tipos de tampón: lactato, bicarbonato o aquellos que tienen combinaciones de lactato bicarbonato. Lo que nosotros utilizamos con mayor frecuencia es las que tienen lactato. En cuanto al agente osmótico, lo que nosotros utilizamos son básicamente glucosa. Hay 3 tipos de soluciones: solución al 1.5, 2.5 y 4.25, las cuales tienen diferentes concentraciones de glucosa: 346 miliosmoles, 396 miliosmoles y 485 miliosmoles. Por tanto, obviamente la de 425 tiene un mayor poder
osmótico y en teoría pues nos va a permitir eliminar mayor cantidad de solutos y líquido en un menor tiempo, con la desventaja de que tiene mucho más glucosa. Entonces, ¿qué va a pasar? Es más irritante para el peritoneo y pues es más fácil que nos pueda generar algún tipo de descontrol metabólico asociado. Hay también soluciones con icodextrina, las cuales son muchísimo más caras. Se utilizan para pacientes que tienen alteraciones en el peritoneo, pacientes con baja tasa de ultrafiltración, y para pacientes muy desnutridos podemos utilizar soluciones con aminoácidos. La desventaja de estas, una, es difícil de adquirir, no se consiguen tan fácil, y dos, son sumamente caras. Bueno. Entonces, pues nos quedamos con lo que tenemos con mayor frecuencia, lo que sí podemos encontrar con mucha facilidad, la que utiliza el sector salud, básicamente son soluciones con glucosa. Algo que es que ocurre con esto, pues sabemos que estas soluciones son para que el paciente se dialice en casa, que un familiar entrenado pueda apoyarlo y pueda ser el responsable y el que lleve el tratamiento. En estos casos, para eso se utiliza un código de colores. Las soluciones tienen un código de colores, el color viene en el tapón de la solución. Entonces, aquellas que tienen el tapón de color amarillo son soluciones al 1.5%, las verdes al 2.5% y las rojas 4.25%. ¿Qué utilidad tiene esto? Pues obviamente que es fácil para el paciente. A veces para el paciente le resulta complejo entender todos los conceptos que nosotros utilizamos con la diálisis, qué osmolaridad, qué concentración, ese tipo de cosas. Entonces, para no complicarnos la existencia, le dice, ¿sabe qué? Se va a dializar con una bolsa amarilla y una verde. Punto, ¿no? Y entonces el paciente entiende con mayor facilidad las indicaciones. Obviamente se evitan accidentes al utilizar el código de colores. Y esto ya es una convención, ¿no? Es un acuerdo. Ya todos los fabricantes usan esto. Y es una forma de que se pueda realizar esto. Bueno, ya lo que habíamos comentado, los otros agentes osmóticos diferentes a la glucosa. Los aminoácidos son muy caros, se utilizan sobre todo en pacientes desnutridos. Bueno, aquí están nuestras bolsas. Esta amarilla, verde, roja. Aquí tenemos el tapón. Entonces, esta solución es una concentración de 4.25%. Yo ya lo sé por el simple hecho de ver el color. Ya sé qué concentración es, ya sé qué tipo de bolsa es y ya sé cuál es la que voy a utilizar con mayor facilidad, con mayor frecuencia, o de acuerdo a la indicación que me hayan dado los nefrólogos, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a hacer es revisar la integridad de la bolsa externa. Si vemos aquí está la solución, es una bolsa gemela. Son dos bolsas unidas por un sistema de tubos de poliuretano, ¿no? Están unidas. Una está vacía y una tiene solución. La que está vacía es hacia donde va a drenar el líquido. Recordemos que si es un paciente que ya está en diálisis continua, en este momento tiene el líquido en cavidad. Yo voy a iniciar mi sesión de diálisis conectando esta parte. Si vemos, aquí también tiene una forma circular y tiene unos pequeños orificios rectangulares que me indican de dónde voy a tomar mi solución. Retiro el tapón, tomo con mis dedos aquí esta porción y esto con una mano y con la otra mano tomé mi línea de transferencia y giro y se queda ya unida. Y en el momento que ocurre eso, abro mi catéter y el líquido que está en cavidad va a drenar hacia la bolsa que está vacía. Ya que termina de drenar eso, purgo y abro mi bolsa
llena, que en este momento esta va a estar colgada por arriba del paciente, e introduzco el líquido, infundo el líquido. Como habíamos comentado, todas las soluciones, además de sus componentes tradicionales, deben tener un tampón, un buffer, para evitar las acidosis. Entonces habíamos comentado que el más utilizado es el lactato. ¿Vale? Tiene pocos efectos adversos y pues ha sido es bastante útil. Hay algunas soluciones con bicarbonato, sin embargo, pues la alternativa pues va a ser prácticamente la que tengamos, ¿no? ¿Qué indicaciones? ¿No? Sabemos que hay ciertos pacientes a los que los voy a meter a una terapia sustitutiva, a una diálisis peritoneal. Entonces, la indicación fundamental, pues obviamente es un paciente que tenga un índice de filtrado glomerular por debajo de 10. Sí, ya hemos platicado mucho de las formas que tenemos para medir el filtrado glomerular. Entonces, si yo ya tengo mi filtrado glomerular por debajo de 10, ya sé que ese paciente ya requiere un tratamiento sustitutivo. Obviamente, paciente que tenga síntomas y signos de uremia. Sí, es que ya tiene muchas náuseas, mucho vómito, ya no come, tiene cambios cutáneos, tiene aliento urémico, astenia, dinamia, fatiga, todo lo que ya hemos visto que se presenta en los pacientes con enfermedad avanzada. Tiene alteraciones hidroelectrolíticas. Ese paciente pues ya no podemos dejarlo mucho tiempo sin diálisis. Pacientes que tienen pericarditis, ya habíamos comentado, si tienen una pericarditis urémica, esa nunca va a salir con diuréticos, hay que dializar. O si es muy grave, pues habrá que puncionar directamente. Pacientes que ya tienen alteraciones neurológicas graves, una encefalopatía urémica. Pacientes que tienen hemorragias incontrolables por disfunción plaquetaria, acidosis metabólica que no corrige o hipercalemia refractaria, hiperfosfatemia, sobrecarga hídrica, edema pulmonar agudo o una creatinina mayor de 10. Pues estas son las indicaciones para que el paciente pueda ser candidato a un tratamiento sustitutivo, a una diálisis peritoneal. Hay ciertos pacientes que no se van a poder dializar y que pues de entrada yo ya sé que no va a funcionar. Entonces ahí están las contraindicaciones absolutas. La principal de las contraindicaciones absolutas es la fibrosis o resección de más del 50% del peritoneo. ¿Por qué? ¿Por qué la resección del peritoneo es una contraindicación absoluta? ¿Nadie? Porque si no ya no tendríamos con qué trabajar, ¿sabes? En plan la función ya no hay del una filtrado. adecuada, ya no hay una adecuada zona, ya la superficie es insuficiente para que exista un filtrado adecuado. Entonces, yo sé de entrada que va a fracasar, que va a ser un transportador bajo, ¿no? Entonces, de entrada ya sé que va a ser un transportador bajo que va a fracasar. Eso se aplica, por ejemplo, entre más cicatrices quirúrgicas tenga un abdomen, pues es menos probable que se pueda utilizar. Otra contraindicación relativa es la filtración pleuroperitoneal. ¿A qué me refiero? Que exista cualquier comunicación entre la pleura, entre el espacio pleural y el espacio peritoneal. Muchas personas tienen una comunicación congénita, que ni lo sabían. ¿Qué pasa? Nosotros iniciamos la diálisis y el paciente empieza con dificultad respiratoria, ¿no? Tomamos una tomografía, una radiografía y vamos a encontrar derrame pleural. Bueno, pues nosotros decimos, ¿no? Pues con la diálisis se saca ese líquido y lejos de ayudarlo, vemos que el derrame se hace más grande. ¿Qué pasa? Que hay una comunicación. Si eso ocurre, es una contraindicación absoluta. Si existe una comunicación
entre el peritoneo y el y la cavidad pleural, es una contraindicación absoluta. Esa diálisis no va a funcionar y estamos poniendo en riesgo la vida del paciente. Si ya es una comunicación conocida, pues que ya sabemos, ¿no? Pues tuvo una cirugía de una hernia hiatal, quedó ahí una cierta comunicación, bueno, yo ya ni le busco, ¿no? Ya sé que no va a funcionar. Son las dos únicas en las cuales, son las dos condiciones en las cuales yo sé 100% que ni siquiera voy a intentar la diálisis. Hay contraindicaciones relativas, en las cuales obviamente va a ser mucho más difícil el tratamiento, pero que no necesariamente va a ser un fracaso y habrá que considerar preferentemente una alternativa de tratamiento sustitutivo diferente y dejar la diálisis solo para una situación en la que no nos quede otra alternativa. Paciente que no ve. Pues el paciente que no ve se puede dializar, sí, pero necesitamos tener una red de apoyo muy importante. Paciente que está cuadraplégico, pues también. El detalle aquí que es que hay que movilizarlo para que drene el líquido, ¿no? A veces ya cuando va terminando el ultrafiltrado todavía quedan algunos mililitros y al paciente se le pide, ¿sabe qué? Ahora siéntese, párese, póngase del lado derecho, póngase sobre su costado izquierdo. Y ese tipo de movimientos favorecen que drene mejor. Paciente que no se mueve, pues va a ser complicado. Artritis invalidante también va a ser complicado. Pacientes que tienen una nefrostomía. Ahí, pues obviamente el riesgo de contaminación es mayor y los cuidados tienen que ser muchísimo más cercanos. Hay que vigilarlo. Colostomías también no son contraindicaciones absolutas, sin embargo, sí el riesgo de colonización, de infección es muy alto. Entonces, se preferiría una alternativa de tratamiento diferente para evitar, porque el riesgo es muy alto. Como les decía, no es privativo ni quiere decir que no va a funcionar, pero sí complica mucho las cosas. Transportadores bajos, pues ya sabemos que va a ser mucho más complicado, va a ser estar utilizando soluciones de mucho mayor concentración, con mucho mayor riesgo de alteraciones metabólicas, pero bueno, puede funcionar. Pacientes con diverticulitis, con abscesos abdominales, pues son contraindicaciones relativas mayores. Y obviamente que no haya una buena red de apoyo. Eso se puede corregir, ¿no? Obviamente se puede hablar con la familia, se puede de alguna forma buscar apoyo psicológico y arreglar esas situaciones, pero también hay hay situaciones donde no se puede arreglar eso, ¿no? Porque a veces no es, la falta de apoyo familiar va en relación con, pues, falta de recursos económicos, entonces suele ser complicado. Relativas menores, pues que dificultan, pero que tampoco prohíben. La mayoría de estas también, a veces buscamos otra alternativa. El obeso. El problema del paciente obeso, el que sea relativa, menor, mayor o absoluta, va a depender de qué tan obeso esté. Obviamente, de pronto hemos llegado a tener pacientes súper obesos, pacientes de más de 100 kilos con unos 50 de estatura, con unos abdómenes enormes, con muchísimo aumento, que ya sabemos de entrada, ya además veo el tamaño del abdomen y pues dices, no, esto no va a funcionar, el catéter se va a estar moviendo. Hubo uno que ni siquiera llegaba el catéter a cavidad, estaba tan gordo que no llegaba el catéter a cavidad. Pues obviamente ese paciente, aunque el libro decía que era una relativa menor, se convirtió en una contraindicación absoluta, no había forma de poner el catéter. Entonces, la obesidad es un problema, ya sabemos que en cualquier tratamiento médico, entre más obesos, más complicado. Bueno, ahora el otro punto, desnutridos. Yo sé que si está desnutrido, que si tiene una albúmina de 2, lo voy a meter a diálisis y se va a desnutrir más. Entonces a veces decido mejor, ¿sabes qué? No lo voy a meter a diálisis porque se va a desnutrir más. Entonces esa puede ser una contraindicación.
absoluta dependiendo del contexto, ¿no? Obviamente existen alternativas, ¿no? Pues dices, no, pues si en dado caso lo que puedo hacer es dializarlo a lo mejor con soluciones de aminoácidos, puede ser una alternativa, puede funcionar, pero el problema es que a veces no las tenemos. Aquí, algo muy importante, la psicosis o la dependencia de drogas. Híjoles, ahí es a veces una cuestión bien compleja, ¿no? Un caso que tuvimos hace algunos años, una paciente con esquizofrenia. ¿Cuál era el problema de esta paciente con esquizofrenia? Que estaba mal controlada, la familia no quería darle bien su medicamento, y entonces de pronto la paciente en sus brotes se arrancaba los catéteres. Se arrancó 3 catéteres a jalones. Agarraba el catéter, lo jalaba y se lo arrancaba. Obviamente con desgarres de peritoneo, con sangrado, aumentaba el riesgo de infecciones. Entonces, a final de cuentas, se le dijo a la familia que no se le iba a poner otro catéter. Eso terminó en una demanda en derechos humanos porque supuestamente le estábamos discriminando. Fue muy difícil explicar cuál era el motivo. Entonces, aunque aquí están las contraindicaciones en rasgos muy generales, los casos se tendrían que ir individualizando. Lo que sí ya sabemos es que si tiene muchas cirugías, si yo desde entrada que reviso el abdomen le veo un montón de cirugías, que ya tiene una LAPE, esos pacientes que te dicen, no, pues es que me apuñalaron, me dieron tantas puñaladas, estuve con el abdomen abierto, tengo una colostomía. Entonces, ese tipo de pacientes de entrada ya no los consideras candidatos. Si ves un abdomen limpio, que nunca en su vida ha sido operado, que si tenga sobrepeso, pero no sea una obesidad extrema, pues puede ser el candidato ideal. Bueno, ¿preguntas hasta acá? ¿Seguros? Yo Sí, tengo doctor. una, Doc. Ajá, dime. En cuanto a la utilización de las bolsas, ¿cómo es que se clasifica al paciente? ¿Cuál es la que debe utilizar? ¿Se Bueno, debe al líquido que se tiene que sacar o algo así? exactamente. Acuérdate, tú tienes primero que nada, tienes a tu paciente enfrente. Obviamente, si está muy edematizado, sabes que tienes que sacar más líquido. Entonces vas a empezar con soluciones de concentración más alta. Entonces, 2.5, a lo mejor alterna con 4.5. Ahora, el contrario, si tienes un paciente que, por ejemplo, tuvo una falla renal aguda por deshidratación, pues tú lo que necesitas es filtrar, pero no necesitas sacar agua. Entonces, das una concentración menor. Eso es en la prescripción inicial. Ahora, ya que el paciente ya se estabilizó después de las primeras 24, 48 horas, lo ideal es hacer una prueba de equilibrio. Y ya determina si es transportador alto, transportador promedio, transportador bajo. Para un transportador promedio, las soluciones alternas 1.5 con 2.5 es más que suficiente. Para un transportador bajo, probablemente necesites concentraciones más altas. Y para un transportador alto, vas a requerir concentraciones más bajas. Por ejemplo, un transportador alto, pues vas a manejarlo con puras bolsas amarillas porque sabes que tiene un peritoneo que filtra un montón y no necesitas tanta concentración. Entonces, pues de entrada lo primero que te va a orientar es ver qué tan edematizado está. Si tienes que sacar mucha agua, tienes que dar concentraciones más altas. Ya después de eso, ya haces tu prueba de equilibrio y en base a tu prueba de equilibrio se hace la prescripción adecuada. Bueno, no sé si quedó más o menos claro. Sí, Doc. Pero lo único que varía sería la concentración de glucosa, ¿no? Todo lo demás, todos los Todo demás. es igual. Todo lo demás es igual. Sodio y todo es igual. Todas las soluciones, lo que varía es la concentración de glucosa y las que no tienen glucosa, hay unas que tienen icodextrina. Aunque esa es la que se utiliza, por ejemplo, en el diabético que tiene 400, 500 de glucosa, puedes darle una solución con icodextrina.
o que es un transportador alto. Y si está muy desnutrido, la de aminoácidos tiene la misma concentración, solo que en lugar de glucosa tiene aminoácidos. Y esa se utilizaría para personas muy desnutridas. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Sí, doctor. Aparte de la insulina que nos había mencionado, ¿se necesita hacer el ajuste de algún otro medicamento? Bueno, al inicio de la diálisis, pues generalmente no. Lo que sí necesitas es ajustar la insulina, que es lo más importante. Conforme se va evitando o se va corrigiendo la sobrecarga de líquidos, algunos pacientes dejan de utilizar antihipertensivos. Si la hipertensión de este paciente es 100% por la sobrecarga de líquidos, o es atribuible a la sobrecarga de líquidos, después de las primeras 48, 72 horas, vas a tener que ajustar tu antihipertensivo, muchas veces reduciendo o a veces incluso retirando. Hay muchos pacientes que después de que la diálisis empieza a funcionar, se corrige la presión y resulta que pues realmente no eran hipertensos. La presión la tenían elevada por la sobrecarga de líquidos. O sea, se ajusta también esta situación. Algunos anticonvulsivantes se eliminan por esta. Sin embargo, ese ajuste se va a hacer en forma más tardía, conforme la diálisis se estabilice. Entonces, es probable que haya necesidad de incrementar dosis si es que llegamos a dosis subóptimas. Gracias, doctor. Bueno. ¿Ninguna otra pregunta? Bueno, ahora, cuando nosotros hablamos de diálisis, hay diferentes programas de diálisis, diferentes formas de dializar al paciente. Entonces, cuando llegan al hospital, lo más frecuente es, ¿con qué confundimos al interno? Ya sé, vamos a hablarle en siglas, ¿no? Entonces el paciente te dice, no, pues es un paciente que está en DPCA. Nos quedamos con cara de qué es eso, ¿no? DPCA significa diálisis peritoneal continua ambulatoria. Este programa es la modalidad más utilizada en México como tratamiento sustitutivo. Cuando nosotros hablamos de DPCA, es un tratamiento manual que generalmente el paciente lo está haciendo en su casa, lo está haciendo algún cuidador, o incluso hay pacientes que pues son funcionales y se pueden dializar ellos mismos, ¿no? Entonces, DPCA es diálisis peritoneal continua ambulatoria. Ambulatoria porque se hace en la casa del paciente. ¿Vale? No necesita hacerse en hospital. Continua, ya habíamos comentado, porque el paciente siempre tiene el líquido en cavidad. ¿Vale? Nunca tiene la cavidad seca. Cada sesión se infunde, se drena y se infunde y se deja un tiempo de estancia. Así es como va a funcionar la diálisis. Entonces, este paciente nunca va a tener la cavidad seca. Por de ahí el nombre de continuo. Entonces, lo que vamos a utilizar aquí son bolsas gemelas, como esta, como la que vimos ahorita en las fotos. Estas que están cerradas, esta es una bolsa gemela. Las bolsas gemelas tienen 2 litros de solución. ¿Qué concentración? Pues va a depender del tipo de paciente. Entonces lo que hacemos es, se infunde la solución, se deja un tiempo de estancia que va entre 4 a 6 horas para el intercambio diurno y entre 8 y 10 horas para el intercambio nocturno. Se supone que lo ideal es que se haga cada 6 horas. A veces es un poquito difícil, se puede prolongar un tanto el tiempo, siempre y cuando procuremos no exceder las 8 horas entre los recambios, para evitar que el líquido se empiece a absorber. Sabemos que después de las
después de pasado las 6 horas, los linfáticos comienzan a actuar y van a empezar a absorber el líquido. Bueno, entonces cada recambio tiene 5 fases. Una fase de conexión, que es cuando preparamos todo nuestro material, limpiamos, el área tiene que estar perfectamente limpia. Eso es algo muy importante. La superficie sobre la que vamos a trabajar debe ser una mesa sin grietas. Entonces se pide una mesa que a lo mejor que sea de algún material plástico, que esté plastificada, o algún tipo metal, que no tenga grietas. Madera no se utiliza o no se recomienda tanto porque la madera con el tiempo tiende a picarse y hace pequeñas grietas y por ahí puede haber reservorios de bacterias. Bueno, ya se lava, se coloca tu material, abres el sistema, limpias, cuelgas, conectas al paciente y de ahí viene una fase de drenaje, que es abrir el catéter, permitir que el líquido que tenía el paciente en la cavidad salga, filtre. Esto nos va a durar unos 10 a 12 minutos. ¿Sí? Y terminando eso, cerramos otra vez el catéter, hacemos un pequeño purgado, es decir, rompemos un sellito que trae la bolsa y permitimos que drene tantito para sacar el aire del tubo y de ahí cerramos, abrimos el catéter y como ya está abierta la solución está colocada en alto, el líquido entra a la cavidad, ya que entró todo el líquido, desconectamos. Bueno, esto es bien fácil de explicar cuando estamos enfrente al paciente y lo estamos viendo, ¿no? Aquí a lo mejor es un poco complicado. Pues aquí tenemos nuestra bolsa gemela, nuestro sistema de bolsa gemela, viene una bolsa vacía, una bolsa llena, nuestros tubitos, el conector que va a ir hacia la línea de transferencia, los tapones, este tapón es de la solución, este tapón es el que tenía el catéter. Entonces ya veamos primera fase, preparo todo mi material, cuelgo mi bolsa y la otra bolsa la pongo por gravedad más abajo. Aquí tenemos un error, la bolsa no tendría por qué estar en el piso. Aquí generalmente se busca un recipiente, se busca, ¿cómo se llaman estas cosas? Bueno, en el hospital le decimos lebrillo, pero pues comúnmente no me acuerdo cómo le llaman, una jícara, un traste, ¿no? ¿Dónde ponerlo? No se debe colocar directamente sobre el piso. Aquí esta foto tiene un error. Nuestro material donde vamos a limpiar debe ser una superficie lisa, que no tenga grietas. Entonces, ya conecto, ya cuelgo mi bolsa, tomo mi línea de transferencia, la abro, retiro el tapón y conecto. Ya que está conectado, aquí esta parte, aquí tiene un sello, tiene un seguro que es el que se va a romper después. Entonces abro mi catéter y el líquido que está en la cavidad va a salir el líquido de la cavidad y se va a quedar hacia acá. Le voy a dar unos 10, 15 minutos para que salga todo ese líquido, para que salga más rápido, para que sea ideal, el paciente pues puede cooperar haciendo cambios de posición, para que salga todo, ya que dejó de salir el líquido, nosotros nos damos cuenta que ya no se mueve el líquido aquí. Otra forma es tocar este tubo, si el tubo ya no se siente calientito, si se enfría, cuando el líquido sale a 36 grados, entonces obviamente aquí se siente calor. Cuando ya se siente frío, pues ya dices, no, ya no está saliendo nada. Entonces cierras otra vez el catéter, rompes el segurito que está acá, nada más te haces un pequeño doblez, y permites que pasen unos cuantos mililitros. Nada más que salga todo el aire que está en esta línea, pasan unos cuantos mililitros hacia acá, y entonces cierras con una pinza. Vas a poner la pinza aquí para cerrar hacia acá
Y entonces, ahora sí, vuelves a abrir tu catéter y esta bolsa entra a la cavidad. O sea, ya que se llene todo, vuelves a cerrar. Sabes que cierras y desconectas. Este líquido lo vas a dejar de 4 a 6 horas ahí en la cavidad. Este líquido que sacaste aquí, lo tomas y lo pesas. ¿Para qué lo pesamos? ¿Para medir el filtrado? Para ver cuánto es, ¿no? Entonces, en teoría, si estos son 2 litros, aquí pesa 2 kilos. Y aquí, lo que yo esperaría es que esta bolsa pese más de los 2 kilos. Entonces, a veces que 2,200, 2,500, pues sabemos que es una diálisis efectiva. ¿Qué pasa si, por ejemplo, esta me pesó 1,500? ¿No es kilo y medio? Ajá, 1,5 kilos. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué puedo yo intuir de que esta pesa menos que esta? Que se Es quedó un un remanente. menor filtrado. Exacto, que estamos dejando líquido a ese paciente. Eso me está hablando de una falla de la diálisis. Hay que ver qué está pasando. O el catéter se movió, o no le di el tiempo suficiente, o lo dejé demasiado tiempo en cavidad y el líquido se empezó a reabsorber. Obviamente eso no debe ocurrir, porque lo que yo quiero es que elimine agua y solutos. No quiero meterle más agua. Pues obviamente si esto empieza a ocurrir, hay que revisar ese catéter y el familiar tiene que estar muy, muy pendiente de eso, ¿no? De pronto llegan pacientes que tienen 2, 3 semanas quedándose con 200, 300 mililitros por sesión y el paciente viene súper edematizado que no puede ni respirar. Entonces, para eso se hace esta situación, para eso se pesa. Y existe una libreta se les pide a todos que lleven una libreta de control, que es donde ellos llevan sus balances. Tienen que anotar hora de entrada, hora de conexión, cuánto infundieron, ¿no? Que habitualmente son los 2,000, hora de desconexión y cuánto sacaron, cuánto drenaron. Y entonces van a hacer una suma aritmética. Si metí 1,000 y saqué 2,500, tengo un balance de menos 500. Y el siguiente, metí 2,000 y saqué 1,800, 2,000 menos 1,800 son 200. Entonces son más 200, menos 500 y más 200 son 300. Y así vamos haciendo nuestra suma aritmética de manera que nosotros tengamos bien claro cuánto líquido con cuánto líquido se está quedando. Si los balances son negativos, es decir, estamos sacando más de lo que metemos, pues la diálisis es funcional. Si al final del día los balances son positivos, estamos hablando de que la diálisis no está funcionando. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí? Bueno, entonces si por el momento no hay ninguna duda, y como les repito, esto es mucho más fácil cuando lo estamos viendo, pero pues vamos a tratar de hacerlo lo más claro posible. Bueno, pues ahorita en este momento ya no hay más preguntas, pues aquí dejamos la clase.